Si el único que está enfadado es él. Tiene miedo, ¿eh? Oye, Gabriel, Dios, ¿por qué? No, me parece que no va a cantar el himno. Pues que cante algo francés, da igual. Claro. Je suis très mauvais chanteur, donc ça va être très compliqué de chanter quoi que ce soit. Pero no soy mega malo cantante. Eso. Y mi español es muy malo, pero me gusta mucho el cine español. Bueno, se nos ha olvidado decir que a pesar de que era un mal cantante, tenía un abuelo vasco que seguro que cantaba en un chote o algo por el estilo. Bueno, a ver, Lumbres, la cuestión es que está enrabietado. ¿Por qué Ramos está enrabietado? Alors l'idée du film, c'était effectivement, c'est parti d'une idée de colère contre en fait l'establishment du cinéma français, parce que faire un film en France passe forcément par avoir une idée morale et forcément essayer de rendre tellement de documents littéraires que ça met des années avant de réussir à produire un court-métrage avec le CNC. Donc en fait j'étais en colère de ça, et donc j'ai fait un film tout seul, oui. Avec très peu d'argent et très rapidement. Le film s'est fait en 2 semaines. Oui. Oui. Pues sí que estamos quedados, sí. Pues en un principio estaba enfadadísimo con el establishment francés a la hora de hacer cine. Él quería hacer un cortometraje, pero al final hay tantísimos papeleos, hay tanto que escribir, tantos formularios, y además tiene que haber un componente moral en lo que tú propones para que te lo acepten, para que te acepten poder hacer ese cortometraje. Así que eso le enfadaba un montón. Y al final entonces acabó haciendo este cortometraje con muy pocos medios y él solo. ¡Hacer gesto! Y además, se molestaba también no solo el papeleo y la moralidad, sino que incluso se mira a los proyectos de una forma muy literaria y no cinematográfica, no visual. Oui, c'est le problème, enfin, c'est un problème pour moi souvent dans le cinéma, c'est que c'est un cinéma de l'ordre du dialogue, de l'ordre du littéraire, et c'est pas un cinéma qui va puiser son énergie dans le visuel. Moi ça m'embête beaucoup, et je pense que si on est tous réunis ici, c'est parce qu'on aime le cinéma visuel, le cinéma des images, le cinéma de l'imaginaire, et aujourd'hui ce genre de cinéma n'est pas assez représenté à mon goût, en tout cas. Precisamente creo que si todos estamos aquí es porque nos gusta el cine visual, el de las imágenes, y eso no es lo que prima ahora mismo en Francia. Eso es muy difícil de hacer en Francia, pero eso es lo que él insistía y ha querido hacer. Oui. Hemos citado ya a Gaspar Noé, a Polanski y a compañía como tu referente, pero tienes que presentarnos a gente que beharra gutako askok ez ditugu ezagutzen. Habrá algunas de tus referencias que no conozcamos. Por ejemplo, la película Ramos. Oui, effectivement, il y en a plein en fait. Moi, j'ai beaucoup pensé en faisant le film à Anneke, parce que c'est un film sur la violence et c'est un film qui interroge la violence. Et j'ai voulu faire une violence psychologique très froide, très clinique. Et dans cette idée-là, ce sont des thématiques qui sont très proches du film de Michael Haneke. Sí, efectivamente, a él sí que le interesa, por ejemplo, el cine de Haneke en el sentido de que sí que está mostrando situaciones pues que son como muy duras, pero sí que desde un silencio, eso es lo que a él le interesa más de Haneke. Et après, effectivement, j'ai beaucoup pensé aussi à Ceux contre tous, parce que c'est l'histoire donc d'un homme à peu près classique qui dérape
et qui chute et qui devient fou. Et donc en ça m'intéressait beaucoup de travailler sur ce moment de bascule et de la folie d'un homme en fait qui peut nous arriver à tous. Et c'est en ça que je le rapproche du travail aussi de Gaspard Noé. Et pour parler de Angst, c'est vrai que c'est un film aussi, j'aime beaucoup, c'est un film mon film Cabal, c'est un film de tueur en série, et c'est une thématique que j'aime énormément. Empezando por el final, es ahora su película y lo que nos muestra es un asesino en serie, eso nos puede recordar a Angst y esa es una temática que a él le interesa enormemente. Y luego también volviendo a Jaime, que nos muestra un hombre en un momento que cambia, en el que todo bascula, en el que de repente pues empieza a cometer una serie de actos como los que veremos en la película, lo que decimos, se comete un asesino en serie. Y le interesaba mucho mostrar ese momento cuando de repente hay un clic ahí y ese hombre cambia. No te van a dejar feliz. L'idée globale, c'était de faire un film méchant, le film le plus méchant possible, parce que je ne sais pas si je vais j'en ai fait un autre depuis, mais je ne savais pas si j'allais en faire d'autres. Et l'idée, c'était de faire le film le plus percutant possible. La idea al final, como no sé si voy a hacer otras pelis, era hacer la película más percutante, o sea, la que más nos pegue un bofetón, que nos pegue un puñetazo en el estómago, ¿vale? Et le moins moral possible. Que fuese lo menos moral posible. Y como os conocía y sabía que no ibais a aguantar mucho la pajafada, ha decidido, aquí soy maravilloso, ya lo sabéis, ha decidido poner en su costo el segundo, no vaya a ser que si lo pone el 11º, pues de repente ya estáis fuera. Les hemos jurado, Lu decidió que no, que hemen izango zaretela bukatu arte. Il a fait. Vale, Moussou. Vale. Merci, votez pour moi. ¿Votáis? ¿Votáis? Sí. Hombre, pues sí, claro. Begoña, saluda.